Muy buen día, estimado concurrencia. Me da mucho gusto y un placer estar con ustedes participando en este magno evento con el tema de nutrición en el paciente geriátrico, sarcopenia y caquexia asociada al cáncer. Su servidor, doctor Melchor Alpiza Salazar, un gusto y placer estar con ustedes. Y bueno, pues empezando ya el tema, quisiera yo mostrarles el conflicto de intereses que existe con estos laboratorios, sin ningún problema. Y la agenda va a estar dirigida principalmente a estos puntos que son cruciales para poder abordar este gran tema, dirigido principalmente a estos síndromes de devastación del sistema musculoesquelético o síndromes de desgaste, por así decirlo, metabólico, como son la sarcopenia y la caquexia, y no solamente en el adulto mayor, sino también en el paciente con cáncer. Entonces empezaremos con una introducción, los conceptos más importantes de estos síndromes, aspectos de epidemiología, etiología, fisiopatología, el diagnóstico, cómo abordarlo y llevarlo a cabo, qué supervivencia y calidad de vida pueden tener estos pacientes, cuáles son las complicaciones que a menudo se presentan con estos problemas de desgaste metabólico, qué terapia nutricional es la más adecuada. Y otro dato muy importante, porque lo hemos visto en la consulta y en los hospitales, que es la parte de la sarcopenia y la caquexia asociada al COVID-19. Es muy importante señalar cuáles son esos factores. Y terminaremos con un caso clínico donde se va a ejemplificar pues ya en forma holística estos dos temas que vamos a ver a continuación. Bien, antes que nada, pues me gustaría presentar los factores que impactan principalmente la composición corporal del cuerpo y qué factores son los que influyen para mantenerlo en homeostasis o normales. Uno de ellos, y el más importante, es la inflamación, el aspecto metabólico, que también tiene un papel sine qua non, no nada más en la presencia de sarcopenia, sino también de caquexia, el neurológico, los factores derivados del propio tumor, que también son los que afectan principalmente al paciente, llevándolo a la caquexia, la mala nutrición, que en este caso pues es fundamental, el no hacer ejercicio, las terapias de cáncer que habitualmente también generan por desequilibrio electrolítico, por las manifestaciones de vómito, diarrea, etcétera, pues te conllevan también a un trastorno importante de la composición corporal, no solamente del espacio extracelular, del líquido, sino también a la larga pueden desencadenar un estado de caquexia. Y las comorbilidades que van muy asociadas no solamente al cáncer, sino al adulto mayor, que habitualmente conlleva ya una diabetes, puede tener hipertensión u otro tipo de enfermedades que van sumando, por así decirlo, ya la presencia de estos síndromes de desgaste metabólico. Bien, como hemos dicho, el cáncer por sí solo, pues sí puede llevar a cabo una tormenta de, más que nada lo que hemos hablado de citocinas que generan daño en el cuerpo, como en los tejidos, en los órganos, pero también la obesidad. La OMS identifica a más de 60 millones de adultos como obesos. Fíjense qué paradójico. ¿Cómo es posible que un obeso pueda desarrollar caquexia o sarcopenia? Pues sí. Históricamente, un índice de masa corporal por debajo de 18.5 kilogramos por metro cuadrado fue aceptado como un marcador de un paciente para diagnosticar caquexia. Sin embargo, por la actual epidemia de obesidad, que ya es una pandemia también, sobre todo en los países subdesarrollados, complica los intentos de caracterizar y diagnosticar la caquexia en pacientes con cáncer. Y lo vamos a ver por qué. Se simula o se enmascara un problema ahí en los pacientes obesos porque la obesidad como tal es un factor también tumorigénico, por así decirlo. Y vean cómo la obesidad impulsa la tumorigénesis hasta 2 veces más. Sobre todo la obesidad que se encuentra a nivel central, o sea, la obesidad visceral. El aumento de grasa abdominal duplica la presencia de tumores. Pacientes que, por ejemplo, presentan tumor de cabeza de páncreas, sobre todo los tumores del tracto digestivo, se asocian mucho como antecedente fundamental la obesidad. Entonces, curiosamente, el paciente obeso, conforme va pasando el tiempo y tiene tumores o tiene cáncer o tiene diabetes, a la larga puede generar también desgaste muscular y, ¿por qué no, también anorexia? Y lo vemos por esta diapositiva. La célula grasa es un órgano multiendocrino y detonante no solamente de la diabetes, sino de otras enfermedades crónicas, como lo estamos viendo en esta diapositiva.
Fíjese, como un adipocito disfuncionante, como es la definición de este adipocito, libera interleucinas que son inflamatorias, estrés oxidativo que es fundamental, que ese mismo produce autofagia, produce destrucción de los mismos adipocitos, la liberación de factor necrosis tumoral alfa, la bisfatina, que es una adipoquina que se observa principalmente en el niño, en la obesidad infantil, los estrógenos, el nivel de pamilógeno 1, y yo pienso que los principales de la película aquí, o sea, los autores importantes de esto son los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres, además de generar esteatosis en los órganos y a la larga daño en ellos hasta generar fibrosis y obviamente también atrofia, está la resistencia a la insulina, que también conlleva fundamentalmente un preludio a la presencia de cáncer. Entonces, fíjense cómo el adipocito disfuncionante, como lo estamos viendo aquí, puede liberar todas estas adipoquinas que se liberan también en cualquier fenómeno inflamatorio. Podemos decir que el paciente con síndrome metabólico, que pues en nuestro país ocupa el 46% de la población, tiene un sustrato inflamatorio crónico de bajo grado, que es lo que estamos viendo aquí. Es una inflamación sistémica que puede desarrollar muchas enfermedades. Lo vimos ahora con la epidemia de COVID. Los pacientes que fallecieron desafortunadamente durante esta pandemia y que sigue todavía desafortunadamente, son pacientes que tienen este tipo de obesidad. Y el COVID obviamente se vincula, provocando no nada más problemas en la obesidad, sino también puede desencadenar más hipertensión, trombosis, cáncer, enfermedad cardiovascular. Entonces se combina esta fusión entre el COVID y los adipocitos. Este tipo de adipocito es como un sustento, es favorable para que cualquier infección como COVID desarrolle todo lo que hemos visto, que termina con la muerte del paciente, por la liberación de citoquinas pues letales, ¿no? La llamada tormenta citoquínica. ¿Qué tipo de adipocito ustedes creen que puede ser el que cause todo este tipo de problemas? Pues es el adipocito que se ve principalmente en el paciente con resistencia a la insulina. Fíjense, del lado izquierdo vemos un corte de un adipocito normal, un adipocito que se ve nada más las células adipocíticas sin ningún infiltrado ahí de células inflamatorias, mientras vean cómo se ve un obeso con resistencia a la insulina. Una variedad de células ahí entre las paredes del adipocito, que son particularmente macrófagos polimorfonucleares, que infiltran y inflaman al linfodepósito. Este adipocito es el adipocito del obeso metabólicamente anormal, y este tipo de obesidad se ve y se localiza principalmente en el tronco, en la víscera, en el abdomen. Por eso es que es una obesidad letal, es una obesidad que va a generar enfermedad. Aquí es un corte más cercano de cómo vemos la infiltración de macrófagos en el tejido adiposo visceral, sobre todo, principalmente en un obeso insulino resistente. Esta es la gran diferencia de una célula adiposa normal a una célula adiposa disfuncional, como lo estamos viendo aquí. Pero no nada más influye el infiltrado de células inflamatorias, sino también el tipo de adipocito y el tamaño. Aquí lo vemos así en forma, para que no se nos olvide, memotécnicamente hablando, el tamaño, site, que en inglés quiere decir el tamaño del adipocito. Entre más grande el adipocito, más inflamado, más tendencia a que se inflame y a que desarrolle enfermedad. El sitio, no es lo mismo encontrar grasa en las vísceras, visceralmente hablando, que en los glúteos, ¿no? Esa grasa pues no es tan mala y no se ve tan mal, sobre todo en el sexo femenino. Pero en el hombre, el tener un sitio ectópico de grasa a nivel visceral, pues sí puede generar problemas, ya lo hemos visto. La grasa visceral, y lo hemos dicho en varias charlas, es la precursora clínica principal de todas las enfermedades que estamos viviendo ahorita. Y no se diga ahora con el cáncer, y obviamente el cáncer subsecuentemente, la sarcopenia y la anorexia y la muerte. Pero también enfatizamos hace un momento que el infiltrado de células polimorfonucleares entre los adipocitos también es una característica fundamental de un tejido adiposo disfuncionante. Entonces, este es el tejido adiposo que detona la tumorogénesis, que detona
la diabetes, que detona la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y todas las enfermedades crónicas que estamos viviendo actualmente en nuestro mundo, ¿no? Bien, entonces ya tomando en cuenta ya los conceptos ya en forma clara de lo que es la caquexia, la precaquexia, aquí tenemos que precaquexia es una serie de signos clínicos y metabólicos tempranos que preceden una pérdida involuntaria de peso y músculo. En cambio, caquexia es un síndrome de desgaste multifactorial caracterizado por pérdida de peso involuntaria con una gradual pérdida de masa musculoesquelética, con o sin pérdida de masa adiposa. El término mala condición derivado del griego kakos y exis, que quiere decir caquexia. El desgaste es complicado y revertirlo con nutrición convencional puede llevarnos a alteraciones del funcionamiento. Sarcopenia se caracteriza por una disminución en la masa libre de grasa, principalmente el músculo, y el término se deriva del griego sarx, carne, y penia, pobreza. En estos casos, en estos pacientes que tienen sarcopenia, incipientemente empezamos a ver pacientes con fatiga, es muy común, la fuerza se ve reducida y la función física limitada. Son datos que presumen la presencia de sarcopenia. Y otro síndrome importante que se ve cada día más en forma frecuente, sobre todo en los pacientes con obesidad, es la obesidad sarcopénica. O sea, el obeso sarcopénico lo que tiene es una disminución en la masa libre de grasa, o sea, no tiene mucho músculo y esto obviamente le genera debilidad. Son obesos que tienen musculatura débil, o sea, podemos decir, esos bofos, o sea, no hay músculo, no hay masa muscular. Los clínicos frecuentemente subestiman la pérdida de músculo en estos pacientes debido a la presencia de hipertrofia adipocítica. O sea, ¿cómo va a estar débil un paciente que está gordito? Sí, pues depende de qué tipo de gordura tenga. No es lo mismo un paciente, una persona que hace ejercicio, que es obeso, como los luchadores del sumo. Son pacientes muy obesos, pero tienen mucha masa magra. Comparado con el obeso visceral que no hace ejercicio, que es sedentario, pues prácticamente no hay músculo, no hay fuerza, y eso pues obviamente caracteriza a la obesidad sarcopénica. Hasta hoy se define a la caquexia como una base fisiopatológica de la desnutrición, en presencia principalmente de alteraciones metabólicas relacionadas con enfermedad, permanece sin diagnóstico ni tratamiento, que es una condición compleja que incluye muchos objetivos, ¿no? Una ingesta de alimentos inadecuada, pérdida de peso, pérdida de masa muscular, alteraciones metabólicas incluyendo el catabolismo, y otros componentes que son subjetivos como la anorexia, la saciedad precoz, alteraciones del gusto, náusea, estrés, fatiga y pérdida de la concentración. Entonces, fíjense, estas 4 definiciones son fundamentales para poder ya llevar a cabo un diagnóstico, que lo vamos a ver para postre, pero son los conceptos tales de estos síndromes de desgaste. Hay que considerar también la mala nutrición, o sea, no es lo mismo desnutrición que el malnutrición. Un paciente obeso es un paciente malnutrido, no es desnutrido. Malnutrido porque no tiene los nutrientes que le pueden apoyar para no tener acumular grasa, para no tener grasa, pero sí músculo, que eso es lo más importante. Y el no hacer ejercicio, pues obviamente te obliga a ser más obeso y no tener masa magra. Se produce un estado inflamatorio que conlleva la anorexia y pérdida de peso. La obesidad sarcopénica, ya lo comenté, es una condición de reducción de la masa magra en el contexto de adiposidad. Y la sarcopenia es una pérdida generalizada de la masa musculoesquelética y la fuerza está disminuida, hay una mayor función, hay una mayor probabilidad de eventos adversos que incluyen caídas, son pacientes que se caen fácilmente. Esto es típico en el paciente adulto mayor que empieza a perder fuerza, no puede subir escaleras, no se puede levantar de la silla, a lo mejor le cuesta mucho trabajo. Todo esto son datos característicos de disminución de la fuerza, de fragilidad, que es un dato importante que debemos de diagnosticar en los pacientes adultos mayores y tratarlos, ¿no? Ya veremos posteriormente cómo se trata este problema. Y la caquexia per se es un síndrome principalmente que se ve en el cáncer, donde se caracteriza principalmente la pérdida de peso, la anorexia, y otro dato que lo diferencia de la sarcopenia es la inflamación sistémica. La inflamación es el común denominador de la caquexia, a diferencia de la sarcopenia.
Bien, con base a ello tenemos incluso la presencia de caquexia en varios cánceres, ¿no? La presencia de la caquexia aumenta con la etapa de la enfermedad. Y aquí tenemos la frecuencia de caquexia en diferentes cánceres. El 85% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen caquexia. El 80% con cáncer de esófago, el 70% con cáncer de cabeza y cuello, el 60% de los cánceres de pulmón se acompañan de caquexia y el 50%, casi la mitad de ellos, con cáncer de colorectal. O sea, el cáncer colorectal. Entonces, fíjense cómo estos cánceres son los que más se asocian a caquexia. Y el número uno, casi la mayoría, más del 80% lo tiene el cáncer de páncreas. Dentro de la etiología de la sarcopenia caquexia tenemos que hay una reducción en la ingesta calórica, los factores derivados del propio tumor, las alteraciones metabólicas que ya estoy explicando, principalmente pacientes con síndrome metabólico, con obesidad central, y la respuesta inflamatoria. Todo esto conlleva a la etiología de la caquexia y la sarcopenia. Dentro de la etiología tenemos que la caquexia ocurre en todos los estadios del cáncer y se asocia con un mal pronóstico, reducción de la tolerancia al tratamiento y una significativa reducción de la calidad de vida. La anorexia y la limitada ingesta alimentaria principalmente se debe a una alteración de las señales del apetito en el sistema nervioso central, con síntomas resultantes del cáncer o su tratamiento, como los quimioterápicos, la quimioterapia que te da y la radiación, pues mucha náusea, diarrea, dolor, todo esto se perpetúa. Y limitaciones físicas de la ingesta alimentaria y su uso, como son la mucositis, la obstrucción del tracto intestinal. La conservación de la masa libre de grasa es crítica para la supervivencia de los pacientes con cáncer. Dada la elevada diversidad en humanos y en modelos animales con caquexia asociada al cáncer, la complejidad de este síndrome, las dificultades para reclutar pacientes, incluso para los estudios, y la heterogeneidad de las células cancerígenas y fenotipos del músculo, lleva a una baja traducibilidad desde los sistemas experimentales hacia la práctica clínica. Aquí tenemos así este proceso que se ve, la fisiopatología de la caquexia es un proceso que debe considerarse como un síndrome multiorgánico que involucra directamente al hígado, al cerebro, al corazón, al intestino y al tejido adiposo. Todo esto principalmente a nivel celular. El estrés del retículo endoplásmico es el factor fundamental para desarrollar todo este tipo de fenómenos que van a conllevar principalmente a la liberación de sustancias que van a generar principalmente disfunción mitocondrial, trastornos en la acumulación de grasa, lipólisis, proteólisis, disminución y atrofia de la masa muscular, lipólisis, que la lipólisis fundamentalmente se observa mucho en el paciente obeso, la liberación de ácidos grasos libres, que generalmente es el patrón fisiopatológico de la obesidad metabólicamente anormal. Se observa también la fisiopatología de la caquexia en el paciente con cáncer. Numerosos estudios clínicos no han encontrado la alteración en las vías de señalización involucradas en la regulación de la proteólisis y síntesis proteica en el músculo esquelético. El tejido adiposo es un órgano que ya mencionamos, endócrino vital, que además de secretar varias hormonas, sirve inclusive para un ambiente tumoral, o sea, es el ambiente propicio para que el tumor obtenga su energía y crezca más. O sea, podemos decir que el tumor es un parásito de este tejido, porque gracias al tejido adiposo se retroalimenta, produce iricina, produce proteína acopladora, aumenta la termogénesis y se autonutre y por eso es de que el tumor sigue creciendo, pero gracias a que toma como sustento el proceso inflamatorio crónico de bajo grado que mencioné en las primeras diapositivas, hablando del adipocito disfuncional. Estos factores catabólicos derivados del tumor tienen un efecto en el catabolismo proteico inducido por alteración del sistema nervioso central, estimuladas por los mediadores proinflamatorios que surgen del sistema inmune tumoral. Fíjense cómo el sistema tumoral inmune libera estas sustancias que van a generar más daño, van a estimular el sistema nervioso central para provocar anorexia, fatiga,
trastornos principalmente en la masa muscular, exceso de proteólisis, exceso de lipólisis. El efecto que se presenta en el ejercicio, que es un efecto normal, desgraciadamente en el tumor también se presenta, pero para beneficio del tumor, no para beneficio del individuo, que es el pardeamiento del adipocito blanco en adipocito pardo. Cuando esto se presenta en el tumor, nos habla de que el tumor se está retroalimentando de esa energía que produce el pardeamiento del adipocito, pero para beneficiar al tumor, no para beneficiar al individuo. Si un atleta que acostumbra a hacer ejercicio, a nutrirse bien, pues va a tener niveles de iricina muy elevados, va a tener mucha masa magra, gracias a este pardeamiento. La grasa que presenta el paciente que acostumbra a hacer ejercicio, que hace ejercicio de fuerza y de resistencia, difícilmente vamos a tener una cantidad de adipocitos blancos. Prácticamente está conformado de adipocitos pardos que son termogénicos. Pues lo que hace el tumor es hacer eso, convertir el adipocito blanco en adipocito pardo, pero para la conveniencia del tumor, no para el sujeto. Gracias a esa energía que produce el adipocito pardo, el tumor crece. Para que vean qué parásito es. O sea, mejor el tumor hace ejercicio que uno, por así decirlo, porque genera lo mismo que genera el ejercicio, pero a nivel molecular, a nivel, como ya lo estamos mencionando aquí. Por eso es muy importante, pues, cortar ese círculo vicioso que genera el tumor al pardear a los adipocitos. Por eso, entre menos grasa, menos pardeamiento y menos termogénesis para provocar, pues, más energía en el tumor y crecimiento. Bien, dentro del efecto fundamental de la caquexia en la fisiopatología tenemos los diferentes mediadores que ya mencioné anteriormente, aquí los tenemos definidos, y que son mediadores intracelulares de la caquexia. Tenemos a la interleucina 6, cuya fuente son los macrófagos, los fibroblastos, los mastocitos, las células T, y el mecanismo de acción para provocar caquexia principalmente es el inductor de la respuesta de fase aguda e inhibe la ingesta dietética. El factor de necrosis tumoral alfa, que principalmente es la pérdida de proteína muscular, estimula la lipogénesis hepática, favorece la resistencia a la insulina, anorexia, la caquexia por cáncer, muerte celular apoptótica, inductor de inflamación, fiebre, inhibe la turmogénesis, pero del individuo. El IFN, que es el factor interferón gamma, que potencia los efectos catabólicos de otros mediadores. La glucoproteína SINGA2, que es el SAC, que es un agonista beta 3, que provoca caquexia por cáncer, desgaste muscular, resistencia a la insulina e inflamación anoréxica. Fíjense, todos casi van dirigidos a la resistencia a la insulina también. La proteína desacoplante, que es el adipocito pardo, pero el adipocito pardo del tumor, gracias al tumor, no que el paciente lo haya generado. Entonces, esta oxidación desacoplada de ácidos grasos mitocondriales desde la producción de ATP, termogénesis, provoca que el pardeamiento de este tumor que provoque que el tumor crezca y que el proceso inflamatorio prosiga, ¿no? Entonces, fíjense cómo es importante todos estos factores que intervienen en la fisiopatología de la caquexia. La leptina pues, regula el gasto energético de las fuentes dietéticas, la biogénesis mitocondrial y la oxidación lipídica. El AMP cíclico fundamentalmente controla la homeostasis energética, regula el metabolismo, regula la producción de glucosa hepática, también como transportador de glucosa muscular. Pero todo esto se ve alterado cuando el tumor se encuentra en el individuo, todo esto se altera y para beneficio del tumor, no para beneficio del paciente. Y la iricina, que ya hemos mencionado, que se produce en el músculo y en el adipocito, y que su función es el pardeamiento de adipocitos blancos para consumo energético del tumor, no del paciente. Por eso es que el paciente pues, se queda nada más mirando como los chinitos. El tumor hace todo esto, pero para beneficio del tumor, para que crezca, inflame y siga destruyendo al individuo. Dentro de la fisiopatología vemos curiosamente aquí que la pérdida de peso pues, está dada principalmente por
por una disminución de del gas, de la energía que se obtiene principalmente del alimento. El paciente que tiene caquexia no tiene hambre, entonces no ingiere energía, o sea, la captación de energía está disminuida. Entonces el cáncer altera profundamente el control de homeostasis, del balance energético. La ingesta energética, además de estar disminuida, también provoca alteraciones en el gasto energético total, que lo aumenta el gasto energético en reposo, el gasto energético de la actividad física y la termogénesis de los alimentos, pues se ven también alterados precisamente porque hay una disminución fundamental de la ingesta energética. Desde que el paciente pues, se deja de comer, tiene anorexia, ¿no? Y esto a su vez puede generar una disfunción, es la causante de la disfunción mitocondrial del músculo esquelético. Esta pérdida de la homeostasis que generalmente se presenta en el paciente que pierde peso y desarrolla caquexia. Vean en esta diapositiva, vean esta tomografía donde el abdomen de este sujeto está pues, repleto de grasa. Es grasa lumbar, grasa que a la larga va a generar problemas importantes de inflamación y junto con el tumor pues obviamente van a provocar que el paciente pues, presente más catabolismo hasta la muerte. Vean cómo la grasa al principio influye muchísimo en la génesis del cáncer. Pues, curiosamente el paciente obeso es al que más tenemos de tenerle énfasis, porque es el que más riesgo tiene de tener cáncer y de hacerse caquéctico. Y lo vemos en la vida real, o sea, oye, pues cómo estaba también este paciente, está gordito, estaba yo también está, parece un palillo, pues sí, porque ya le dio cáncer, pero lo que le generó esta caquexia fue la misma obesidad que es tumorogénica, y tumorogénica porque libera una serie de adipoquinas que son nocivas para el organismo. Y aquí lo vemos en esta sencilla diapositiva, no tan sencilla porque estamos, pero sí te aclara que la malnutrición, junto con la toxicidad grasa que genera la mala nutrición y el sedentarismo, fíjense cómo hay este infiltrado de grasa por todos los órganos. Hay esteatosis hepática, esteatosis muscular, esteatosis pancreática, el corazón. Actualmente ahorita la cardiomiopatía diabética se debe principalmente al infiltrado de grasa en los miocitos. Entonces el paciente con caquexia tiene este tipo de problemas también y con sarcopenia. Entonces la grasa bloquea la producción de insulina, hay grasa sobre el epicardio, es muy fácil que estos pacientes desarrollen insuficiencia cardíaca u otro tipo de cardiopatía provocada principalmente por el infiltrado de grasa. En las arterias no se diga la presencia de aterogénesis, que es fundamental. La grasa, la íntima se llena de grasa, entonces está la dislipidemia, todo esto fíjense, pero también el final de todo este continuo metabólico alterado, pues obviamente va a dar lugar. O te enfermas del corazón o te da cáncer. Y es lo que vemos ahorita, las principales causas de muerte en nuestro país, si no es la enfermedad cardiovascular, es el cáncer. Pero ya vemos por qué, fíjense, el síndrome metabólico, la obesidad central, la mala nutrición, el sedentarismo. Tengan en cuenta eso como génesis importante, ahí está la raíz de todo. Entonces hay que prevenir que exista más obesidad, porque estos obesos o les da enfermedad cardiovascular o les da cáncer. Y ahora con COVID, pues se mueren ahora de insuficiencia respiratoria, porque el COVID pues, va dirigida principalmente a la tormenta citocínica, pero dando lugar al síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces vean, el COVID nos dio una enseñanza, nos está dando una enseñanza plena de que cualquier enfermedad sistémica, inflamatoria, como el COVID, puede detonar la muerte en un sujeto si tiene obesidad patológica. Y ya la definí cuál es. Aquella obesidad que libera ácidos grasos libres, que provoca resistencia a la insulina, que libera interleucinas, que está situada en la víscera, que está situada principalmente, que es hipertrófica, y ya lo que ya mencioné. Y hay que evitarlo. 46% de nuestra población en México padece síndrome metabólico. Y ese síndrome metabólico no sabemos quiénes van a desarrollar diabetes, quiénes van a desarrollar hipertensión, enfermedad cardiovascular o quiénes van a desarrollar cáncer.
Ahí está la génesis de todos los cánceres. No quiere decir que todo sea debido a la obesidad, pero sí los cánceres más frecuentes, como es el cáncer de páncreas, el colorectal, que ya mencioné, el cáncer de mama también, que se ve mucho, muy socorrido en pacientes obesas. Entonces todo esto, fíjese, aquí está la explicación del por qué todos estos pacientes tarde o temprano llegan a la caquexia, pero antes pues, eran pacientes llenos de grasa. Y ya lo expliqué anteriormente. Entonces, fíjense, la atrofia muscular se asocia con disfunciones mitocondriales. Ya que está atrófico el músculo, la mitocondria empieza a disfuncionar. Entonces ya hay una proteólisis, ya hay disminución de proteínas y esto hace un círculo vicioso generando más desgaste muscular. Se describen incluso incremento de la superficie mitocondrial, alteración del dinamismo mitocondrial principalmente, en donde vamos a encontrar un incremento fundamental de la fisión y una reducción de la fusión, que esto es parte de la función de la mitocondria, ¿no? Y obviamente va a tener alteraciones en la cadena respiratoria, en la fosforilación oxidativa, en pocas palabras, en la producción de ATP. Este contenido de proteína mitocondrial alterado incrementa principalmente la mitofagia, que solamente aparece como un estadio muy avanzado de la caquexia asociada al cáncer. La resistencia a la insulina, claro, en forma crónica, que ya se descrita en varios tipos de cáncer, ya hablamos también, pues en el síndrome metabólico también se presenta. Se restaura esta resistencia a la insulina se restaura cuando se quita el tumor o cuando se trata el tumor. Pero pues hay que investigar principalmente en qué momento hay que resecar este tumor y se pueda curar el paciente. Habitualmente, cuando llega el paciente ya con cáncer ya está muy avanzado. Entonces, tenemos diferentes etapas en las cuales podemos tratar al paciente, pero pues el mejor manejo del cáncer va a estar antes de que el paciente tenga cáncer. Incidir principalmente en esta población que tiene obesidad visceral y sobre todo en nuestro país. A diferencia de los pacientes con diabetes tipo 2, la cual se caracteriza por hiperglucemia crónica, los pacientes con cáncer tienen un nivel de glucemia normal, pues porque el mismo tumor se alimenta de esa hiperglucemia. Probablemente debido a la redistribución de glucosa, como lo vemos principalmente en los pacientes que tienen cáncer, el suministro energético para las demandas celulares tumorales. Por eso es difícil, un paciente que empieza a tener niveles normales, pseudonormales de glucosa, y lo ves en mal estado general, que baja de peso y todo, aguas, ese paciente puede tener un cáncer ahí injertado. Y sobre todo hay que descartar que no sea un cáncer de páncreas o de pulmón o colorectal o de mama. Fíjense qué interesante. Y aquí estamos nada más mencionando cómo la insulina actúa en diferentes formas dependiendo del grado de resistencia de la misma. O sea, cuando es insulina de mala calidad, así le digo a mis pacientes, lo que usted tiene y le sobra es insulina porque está muy obesa. Si no tuviera insulina, no estuviera tan obesa, porque la misma hiperinsulinemia te da obesidad, es un ciclo vicioso, lipólisis y más atesoramiento de grasa. Entonces esa insulina de mala calidad se va por el lado malo, aquí lo estamos viendo, se va por la vía de la MAP quinasa, ¿verdad? Dando lugar a crecimiento y mitogénesis, vasoconstricción y más crecimiento del tumor. En cambio, la insulina que tiene buena señal, porque es sensible, pues va por la vía de la proteína quinasa 3, que además va a mejorar la glucotransportación de glucosa hacia el músculo, la captación de glucosa al músculo y la producción de óxido nítrico, por medio del inositol trifosfato quinasa. Pero fíjense cómo una sensible insulina, cuando un receptor capta una insulina sensible, una insulina de buena calidad, por así decirlo, que no está influida por ningún tumor o por ninguna infección, como vemos que el COVID-19, que por el factor de necrosis tumoral alfa, también la liberación de ceramidas bloquean esta señal de la insulina. La mandan a la señal del camino del mal, por así decirlo, que es la señal anómala, la señal que provoca crecimiento, apoptosis, muerte celular, donde también el COVID influye para que el paciente con resistencia a la insulina desarrolle a la larga, pues, todo lo que ya hemos explicado y hasta la muerte del paciente. Entonces, fíjense cómo
cómo la insulina, por así, de mala calidad, la resistencia a la insulina puede ser un factor predisponente a que el cáncer sea más nocivo y pues genere caquexia importantemente. Las manifestaciones clínicas de estos síndromes de desgaste metabólico los vamos a presentar en estos estudios. El resultado del estudio realizado por Anderson y colegas concluye que la fuerza medida por agarre no es un predictor de caquexia y sugieren que el poder subir las escaleras o la fuerza de la parte superior del cuerpo pueden estar más asociadas a la caquexia. La fuerza de agarre, que es una fuerza más importante y se mide con dinamómetro, nos ayuda más a medir el grado de sarcopenia, ahorita lo vamos a ver. El poder subir las escaleras y la fuerza de prensa de pecho fueron los únicos predictores de la función física que se encontraron bajos en pacientes con cáncer y caquexia, como lo estamos viendo en estas columnas. La hipótesis principalmente es que la función física de pacientes con caquexia en cáncer debe ser significativamente menor en comparación con pacientes con peso estable, con o sin cáncer. La caquexia puede ocurrir en cánceres curables y puede ser revertida por un tratamiento exitoso del cáncer adyacente. Entonces también hay que identificarlo oportunamente. El criterio exacto usado para definir la caquexia no es consistente dentro de los estudios, haciendo difícil la sumatoria de la información obtenida. Estos factores adicionales que contribuyen a la prevalencia de la caquexia incluyen el estadio tardío del cáncer, el género, sobre todo se ve mucho más en el sexo masculino, la edad avanzada, factores de riesgo genéticos, las comorbilidades y también los efectos catabólicos relacionados con el tratamiento, en este caso la quimioterapia. Entonces, todos estos factores influyen para que la caquexia se acelere y sea más grave. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos las etapas de relevancia clínica de la caquexia y su clasificación. Aquí tenemos ya principalmente la parte inicial, que es la precaquexia, que es la apreciación clínica temprana de la caquexia, y tiene como manifestación clínica una pérdida de peso del 5%. Hay anorexia, hay intolerancia a la glucosa, aumento de la gluconeogénesis, que eso también es muy importante. El paciente empieza a buscar energía por medio de los aminoácidos, que es una vía anómala, porque pues si no hay energía porque el paciente no come o porque el paciente tiene anorexia, entonces el hígado tiene que buscar la forma de poder conseguir energía. Es lo que yo le digo a mis pacientes. El hecho de usted hacer ayunos prolongados no le va a ayudar a controlar su nivel de azúcar, al contrario, va a desencadenar un mecanismo bioquímico anormal que nada más se presenta en estado de emergencia. Pero si usted lo está estimulando constantemente, lo que está haciendo es que va a estar perdiendo masa magra y toda esa masa magra se va a sustituir por grasa. O sea, usted va a ser un individuo bofo, por así decirlo. Y eso lo demostré en un estudio que hice en escuelas primarias, donde los niños iban sin desayunar. Pobres niños. Entonces en la escuela pues estaban con un hambre atroz y buscaban la forma de poder conseguir alimento. Mientras conseguían el alimento, obviamente chatarra, porque lo único que pueden comer en las escuelas es irse al frente, a la tienda de frente, a comerse toda la porquería de bollería industrial que hay. Pero mientras, para poder estar atento a la clase, pues el hígado tiene que buscar la forma de producir energía para que el niño esté despierto. ¿Y de dónde creen que la obtiene? Pues del músculo, por medio de los aminoácidos. Eso se llama gluconeogénesis. Entonces los niños, nos llamó la atención que estos niños, a pesar de tener un índice de masa corporal normal, estaban constituidos de pura grasa. Como dice mi abuelita, eran niños bofos, pero debido principalmente a la mala alimentación. Al desencadenar mucha gluconeogénesis. Yo le digo a mis pacientes, la gluconeogénesis es como si fuera una planta de luz, que se enciende cuando se va la luz, pero es muy cara. 3 días de que esté encendida una planta de luz te salen 2,500 pesos más si se alimenta la planta de gas. La factura te sale muy cara. Igual, te sale muy caro estarte quitando músculo, que es lo más privilegiado que tiene el ser humano para conservarse sano y para tener una vejez exitosa. El conservar tu músculo, y si no lo conservas alimentándote bien, pues vas a tener una vejez no exitosa.
vas a empezar a tener debilidad, te vas a empezar a caer, te fracturas y ya para qué te cuento. La principal causa de muerte en el adulto mayor son las caídas. ¿Y por qué se caen? Porque están frágiles. ¿Y por qué están frágiles? Porque no comen adecuadamente, se pasan ayunos prolongados, tienen masa magra disminuida. Es lo que está pasando. La caquexia, por otro lado, su presentación clínica es una pérdida de músculo y de grasa a la vez, de un 5% o más. Es un índice de masa corporal por debajo de 20, con una pérdida de 2% si es sarcopenia, y pérdida de peso de 2%. Y a menudo se reduce la ingesta de alimentos, hay inflamación, que eso es, ya hablamos de que es el común denominador de la caquexia, es la inflamación. Y hablamos de caquexia refractaria cuando hay una pérdida del 5% de la pérdida de peso durante 3 meses, hasta un 10% dentro de los 6 meses, y un índice de masa corporal menor de 18. O sea, ¿por qué se dice caquexia refractaria? Porque es irreversible, no hay forma de sacarla adelante, es muy difícil. Son pacientes que tarde o temprano van a morir. Tienen una calidad de vida muy mala y una expectación de vida pues muy baja, de meses, no de años. Como en la enfermedad cancerosa, que es procatabólica, puede también ser sensible al tratamiento contra el cáncer, y el puntaje de desempeño es muy bajo, ¿no? Y la supervivencia pues obviamente es muy baja, y hasta la muerte. Aquí están las características principalmente de las condiciones, la condición metabólica de estos dos síndromes. Por ejemplo, la degradación proteica del músculo. En la sarcopenia no hay cambios. En cambio, en la caquexia sí está incrementada la degradación proteica del músculo. La masa, la fuerza y la función muscular sí está disminuida en la sarcopenia, pero también en la caquexia. La masa grasa, fíjense, en la sarcopenia está aumentada, por eso hablamos del obeso sarcopénico, del niño bofo que les mencioné en el estudio que hice de las escuelas primarias. En cambio, en la caquexia está disminuida, porque ya es el último recurso para obtener energía, es la grasa, pues también está disminuida. El gasto energético basal se encuentra disminuido en la sarcopenia, mientras que en la caquexia está incrementado, porque todo está incrementado. Es un efecto catabólico importante. La inflamación puede estar sin cambios en la sarcopenia, mientras en la caquexia sí está muy incrementada. Y es la gran diferencia, la inflamación. La resistencia a la insulina tanto está incrementada en la sarcopenia, pero sigue incrementada también en la caquexia. Yo pienso que es la parte fundamental y toral que debemos nosotros reconocer, porque muchos de nuestros pacientes tienen resistencia a la insulina. Curiosamente podemos decir que el 45%, porque están dentro del síndrome metabólico. El síndrome metabólico incluye prediabetes, niveles de glucosa de 100 o más, dislipidemia heterogénica, LDL alto, grasa visceral, el índice de cintura alterado. Todo esto, a la larga, estos pacientes pueden desarrollar o diabetes, o enfermedad cardiovascular, o cáncer. El diagnóstico, pues, en la caquexia, el diagnóstico se hace cuando hay una pérdida de peso menor o igual al 5%. Hay anorexia, que es fundamental, no hay apetito, y hay cambios metabólicos. En la caquexia hay pérdida de peso mayor al 5% o índice de masa corporal menor a 20 con pérdida de peso mayor al 2%, o sarcopenia con pérdida de peso mayor al 2%. Y la caquexia refractaria es catabólica, no hay respuesta al tratamiento, así le des lo que le des, y su expectativa de vida es menor de 3 meses. Fíjense cómo es importante evaluarla, pero ya demasiado tarde. La utilidad clínica del score pronóstico de Glagos nos va a ayudar muchísimo para poder evaluar qué tan bien alimentado está y qué tal grado de caquexia tienes. Esta clasificación se utilizó con el criterio de pérdida de peso mayor a 5% durante los pasados 6 meses, índice de masa corporal menor de 20 kilogramos sobre metro cuadrado y pérdida mayor de peso mayor al 2%, y sarcopenia y pérdida de peso mayor al 2%. Y aquí están los scores. Toman como indicador bioquímico a la albúmina y a la proteína C reactiva también. Y fíjense cómo cuando se cataloga principalmente por grados. Grado 0 cuando tienes albúmina mayor de 3.5 y tu proteína C reactiva está menor de 10.
o tienes una albúmina menor de 3.5, pero tu proteína C reactiva es menor de 10. Pero aquí podemos decir que el paciente está malnutrido, no está caquéctico, está malnutrido. Ya empezamos a hablar de precaquexia cuando los niveles de albúmina sobrepasan, están por arriba de 3.5, o sea, su albúmina está bien, pero fíjense el fenómeno inflamatorio crónico importante que tiene este paciente, con una proteína C reactiva mayor o igual a 10. Entonces ya vamos a hacer el diagnóstico de precaquexia. Y caquexia refractaria, cuando tiene el score de 2, cuando hay 3.5 de albúmina, por debajo de 3.5, y la proteína C reactiva está por arriba de 10. Ahí ya no hay forma de poder sacar adelante a este paciente. Ya tiene una caquexia refractaria. Y estos son los indicadores del pronóstico de score de Glasgow para evaluar, pues, que incluso el pronóstico, el diagnóstico y el pronóstico del paciente. Por ejemplo, el score tiene 2 parámetros, ya lo mencioné, y estudia principalmente el grado de caquexia del paciente. Es muy útil para la clasificación de la caquexia y sus estadios en cáncer son muy utilizados con diversos investigadores, ¿no? Y porque es muy reproducible. Entonces, y es fundamental y es muy útil que se utilice en la consulta o en el hospital para evaluar este tipo de pacientes. Un dato importante para el diagnóstico de sarcopenia lo tiene la fuerza de anclaje, o sea, qué tan fuerte tú aprietas tu mano, y esto pues obviamente se puede hacer con un dinamómetro, o simplemente pedirle al paciente que te salude. Tú puedes evaluar en forma pues subjetiva la fuerza del paciente, pero para poderla medir no hay como el dinamómetro. El diagnóstico de sarcopenia, por ejemplo, es probable con fuerza muscular disminuida, se confirma con baja calidad o cantidad muscular, el rendimiento físico reducido en combinación con la fuerza muscular y la cantidad muscular disminuidas también. Y aquí está aquel puntaje, ¿no? Los puntos de corte de fuerza reducida, levantarse de la silla y fuerza de agarre, que son dos datos importantes que debemos nosotros obtener. Cuando la fuerza de agarre es menor de 27 kilogramos, en hombres, y en mujeres menor de 16, el levantarse de la silla, 5 levantadas, tú le dices al paciente que se levante 5 veces durante 15 segundos. Si no lo hace, tiene caquexia. La masa muscular, que es también importante evaluarla, y esta fórmula también, que es fundamental, que es la masa muscular sobre la estatura, así como se calcula el índice de masa corporal, pero aquí también se calcula el índice de masa muscular, que en hombres es menor de 20 y en mujeres menor de 15, y la velocidad de la marcha. Estos son los parámetros que están validados para poder hacer el diagnóstico de sarcopenia. Es el Grupo Europeo de Trabajo de Sarcopenia en Adultos Mayores, que es el SWGSOP. Y obviamente, pues sí es muy importante tomarlo en cuenta, fundamentalmente en nuestro quehacer clínico. La pérdida de peso, pues es otro signo importante. Esta signo es típicamente el primer elemento del diagnóstico de caquexia y tiene un curso distintivo en cada paciente. El 5% de pérdida se considera el criterio de mayor riesgo de desenlace clínico, con incremento de cuando la pérdida es de 10%, 15, 20 o mayor. Esta pérdida de peso puede ocurrir antes, después del diagnóstico del cáncer, y puede ser lenta, intensa, continua o episódica. Debe ser monitoreada durante el tiempo y el peso corporal del paciente previo al cáncer debe ser referido siempre. Fíjense que un mecanismo clave de la caquexia es la ingesta alimentaria reducida. La diferencia del gasto energético y la ingesta energética puede ser estimada por ecuaciones predictivas o medidas directamente con la calorimetría indirecta, pero eso ya lo hace un experto, para ver qué tipo de nutrientes está ingresando, que está consumiendo el paciente, y cuál es qué tipo de gasto energético tiene debido a estos nutrientes. Como se puede observar, el grado 0 se asigna al grupo de menor riesgo de mortalidad, mientras que el 1 a 4 se asigna a los grupos con supervivencia en disminución progresiva. Entonces, fíjense cómo es importante tomar en cuenta este score de riesgo de Glasgow.
La sarcopenia asociada a la edad, ya lo mencioné, se caracteriza por pérdida de masa muscular, disfunción muscular, y durante el transcurso de la vida, principalmente a la mitad de la vida, hay una pérdida de masa muscular, esquelética y fuerza. Esto quiere decir que a partir de la edad de los 50, la fuerza muscular desciende 2 a 14% por década. Por cada 10 años que transcurre la vida a partir de los 50, tú pierdes ese porcentaje de músculo, principalmente por masa muscular disminuida. Y su etiología pues, es multifactorial, como pueden ser los cambios hormonales, los cambios biológicos dependientes de la edad, la inflamación crónica, anormalidades mitocondriales que ya mencioné y la pérdida de las uniones neuromusculares. Pero aparte, pacientes que padecen de problema neuromuscular, por ejemplo, que tuvieron un infarto cerebral o tuvieron una propegía y tienen disminución de la fuerza muscular. Pues esa fuerza es debido a que el estímulo motor no le ayuda al paciente a moverse, entonces por eso es que es importante la rehabilitación, para que ese músculo no se atrofie. Pero ¿cómo influye principalmente ahí el sistema nervioso periférico? ¿No? La supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes se puede evaluar principalmente en este cuadro, principalmente, que es un sistema de grado basado en combinación de IMC y pérdida de peso. Fíjense cómo los pacientes que tienen una pérdida de peso importante tienen casi 4 a 3 meses de sobrevida, ¿no? Si están en el grado 4, en el grado 3 son 7.6 meses de sobrevida. Grado 2 cuando hay una pérdida de 6%. Habitualmente está entre 2.5 y 6%, y vean, la sobrevida oscila entre 14.6 y 10.8 meses de sobrevida. Entonces es una forma también de pronosticar la sobrevida del paciente si pierde esta cantidad de peso. Esto es muy importante. De igual forma, la sarcopenia ha demostrado ser un factor pronóstico de la progresión de la enfermedad y sobrevida. Aquí lo vemos principalmente los diferentes tipos de nutrición. Fíjense, la nutrición enteral, la parenteral y el control. Como con la nutrición enteral, la sobrevida es mejor que obviamente el control, y que la misma nutrición parenteral. No quiere decir que la nutrición parenteral sea mala, sino que estos pacientes pues, están así de graves, por eso requirieron nutrición parenteral. Y aún así tiene una sobrevida mejor que los controles. Algunos de los mecanismos sugeridos de la caquexia asociada a mortalidad tenemos las arritmias cardíacas, anormalidades en los electrolitos que incrementan el riesgo de desarrollar arritmias, eventos tromboembólicos, dificultad respiratoria debido a la debilidad en el músculo del diafragma, que eso es otro dato importante. Cuando ven un paciente que empieza a disminuir el peso y tiene dificultad respiratoria, seguramente es por la fragilidad que tiene ese diafragma de ventilar al paciente. No necesariamente se debe a una infección respiratoria. Entonces hay que ayudar a que el paciente mejore esa fuerza muscular. Obviamente los pacientes que no pueden deglutir, que no pueden tener broncoaspiración por el estado de prostración y dificultades en la deglución. La atrofia de la mucosa, ¿no? Que lleva principalmente a la absorción de endotoxinas, la pobre cicatrización de heridas y la sepsis. Básicamente son los mecanismos que llegan a la muerte del paciente con caquexia. Muchos de ellos pues, fallecen en terapia intensiva por septicemia, y pues es muy lamentable la muerte de estos pacientes por este síndrome de deterioro gradual crónico. Aquí vamos a ver las diferencias entre sarcopenia y caquexia, que obviamente todos llevan a un aumento de la morbimortalidad. En la sarcopenia hay una pérdida de fuerza y masa muscular, en ambas también. Hay disminución de las actividades físicas. Aquí en la caquexia además hay astenia y hay inactividad física porque hay una mayor atrofia muscular. En la sarcopenia aumenta la pérdida de la fuerza y masa muscular. Y aquí aumenta la dependencia de los cuidadores. O sea, cuando ustedes vean que el paciente no se puede mover, que depende mucho de un cuidador, pues obviamente el grado de fuerza está muy abolida, está prácticamente disminuida. La discapacidad para realizar vida habitual, y aquí pues obviamente en la caquexia disminuye la calidad de vida, la dependencia de cuidadores, pero ya fíjense, ya hasta después, mucho tiempo después, aquí disminuye la inmunidad y hay infección. Y obviamente la disminución de la cicatrización en la caquexia y una disminución de la calidad de vida en la sarcopenia. Todos estos factores aumentan la morbimortalidad en nuestros pacientes, en ambos pacientes.
¿Qué se requiere para llevar a cabo un cuidado importante en este tipo de pacientes? Pues primero evaluar que el paciente no tenga diabetes, que no tenga problemas en el metabolismo de la glucosa, el grado de fatiga, si hay dolor, si hay obstrucción de las vías biliares o duodenales, si hay desnutrición. Todo esto es fundamental para que los pacientes, las personas que se dedican a cuidar a estos pacientes conozcan bien estos síntomas y apoyen al paciente a que no empeore. Estos síntomas requieren un enfoque global que implique una acción conjunta y una experiencia complementaria, principalmente. Otro dato importante, sobre todo en el tratamiento, primeramente es importante definir en qué situación clínica se encuentra el paciente con cáncer. Si es un cáncer que es resecable nada más, que se puede resecar sin problema, si el paciente presenta malnutrición, recuperarlo con terapia nutricional para que se pueda operar. Por otro lado, si el paciente requiere de una resección del tumor, pero también requiere de quimioterapia antes de la cirugía, sí es importante hacer el seguimiento nutricional para evitar la malnutrición, con mucha anticipación, antes de que vaya a someterse a quimioterapia. Y está el grado avanzado en donde ya hay un cáncer ya con metástasis bien localizado y que la quimioterapia es paliativa, pues hay que mejorar nada más su calidad de vida, no hay otra. Y controlar los síntomas, como cuáles, el dolor, la incapacidad de poderse mover, todo esto pues obviamente se requiere como cuidado paliativo, pero ya es un cáncer ya muy avanzado. El esfuerzo multidisciplinario es fundamental y debe estar conformado por la dietista o por el experto en nutrición, obviamente por el cirujano, el oncólogo, el gastroenterólogo, si hay problemas obviamente de deglución o de mala absorción, el radiólogo, el aspecto genético, son muchos el esfuerzo multidisciplinario para poder favorecer el tratamiento de estos pacientes. Y hablando de manejo, fíjense en la sarcopenia, tan sencillo como hacer ejercicio. Los ejercicios de resistencia en el paciente sarcopénico le van a ayudar en un alto porcentaje, sin necesidad de hacer otro tipo de medidas más que el que el paciente se mueva. Que haga ejercicios de resistencia y de fuerza son los más importantes. Y estas guías de práctica clínica pues son finalmente dirigidos a diagnosticar oportunamente y ofrecer vía oral antes que nada, estandarizar la valoración de riesgo nutricional en intervalos regulares, y cuidados paliativos y educación para prolongar la supervivencia, pero esto obviamente va a generarse de acuerdo al paciente y pues es importante de identificarlo en estos estratos. ¿Cuáles son esas recomendaciones del manejo nutricional? Número 1, en pacientes con ingesta alimentaria inadecuada, las intervenciones nutricionales se deben de recomendar principalmente para prolongar la supervivencia que se espera de varios meses de vida, y en aquellos que reciben terapia antineoplásica, estas intervenciones deben ser en forma escalada. La recomendación 2, que si es seguro la ruta oral, debe ser la primera opción. No nada luego de que gastroclisis, que hay que darle dieta parenteral, no. Si puede comer y puede deglutir, la dieta oral es primordial, y ya lo mencioné que la supervivencia es mejor empezando con dieta enteral. La alimentación por zona enteral puede ser usada en casos de disfagia si la función del intestino delgado está preservada. La nutrición parenteral debe considerarse si la ingesta oral y enteral no son toleradas o permanecen inadecuadas. Estas recomendaciones aquí las tenemos, las vamos a ir viendo paso por paso. La 1, ya hablamos que las intervenciones nutricionales deben enfocarse a cubrir la energía y los regímenes nutricionales. 2, estas intervenciones nutricionales deben ser acompañadas de entrenamiento muscular y esfuerzo para normalizar el estado metabólico, reducir la inflamación y aliviar el estrés. 3, para mantener el estado nutricional por lo menos 25 a 30 kilogramos por kilogramo de peso, es recomendado ajustar el régimen como se requiera. La recomendación número 4, que al menos 1.2 gramos de proteínas por kilogramo de peso se deben de prever en estos pacientes. 5, en pacientes con caquexia, los regímenes de lípidos para cubrir la mitad de las calorías no proteicas se recomiendan también.
Los lípidos es un aporte importante también de calorías que requiere el paciente cuando ya difícilmente puede ingerir el alimento o requiere más calorías derivadas no de las proteínas, y se recomiendan fundamentalmente. Bueno, esto ya lo mencioné. Otro dato importante en el paciente con caquexia, hay que restringir la dieta en lo menos posible. Tienes caquexia, no puedes comer esto, no puedes comer, no. El paciente lo que pueda comer, bienvenido. O sea, no hay que satanizarlo y decirle, no puedes comer esto porque te hace daño. Lo que se le antoje, bienvenido. Entonces hay que restringir en la dieta lo menos posible. Liberar la alimentación siempre que se pueda, obviamente evitando los menús monótonos y dietas iatrogénicas que le perjudiquen. Comenzar con 20 a 25 kilocalorías por kilogramo y aumentar de 35 a 40 kilocalorías por kilogramo. Eso sí, fijar el cálculo de proteínas de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Se ha aconsejado, se aconseja o se ve si puede ser normal, que se puede hacer, si es posible, el dar estimulantes del apetito como este que les estoy mencionando. Un estimulante del apetito pues no te va a generar problemas, y sí, el paciente va a empezar a tener un poquito más de ganas de comer. Se clasifica, por ejemplo, acetato de megestrol, se clasifica como una hormona femenina y se administra por vía oral. Actualmente se utiliza para mejorar el apetito, aumentar el peso, sobre todo en el síndrome de anorexia-caquexia. La prescripción nutricional en combinación con el ejercicio puede mejorar los resultados. Ya hablamos de aporte de proteínas de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo al día. Promueve el consumo de leucina, que lo tienen ciertos alimentos ya preparados, ciertas dietas poliméricas, que tienen este HMB, que es el beta-hidroxibeta-metilbutirato, que a veces lo anuncian mucho en los comerciales o en la tele. Sobre todo este alimento que ayuda a perfeccionar músculo, pero bueno, no tenemos una evidencia clínica que nos diga que sí, pero bueno, si lo puede tomar el paciente, adelante, no pasa nada. Más vale que coma eso y que no coma nada. O sea, sí se le aconseja al paciente que promueva el consumo de leucina que tienen estas dietas poliméricas. El ejercicio, enfatizo, es la piedra angular del tratamiento de la sarcopenia. Y debe ser combinado, debe ser ejercicios de resistencia, pero también de fuerza. Le ayudan mucho al paciente a fortalecer músculo, a no perder masa magra y a sentirse bien anímicamente. Conjuntamente, los ejercicios aeróbicos mejoran la fuerza, la velocidad de la marcha y la calidad de vida. 3 veces por semana, de 20 a 30 minutos, no pasa nada, no le pasa. Pero sí deben de combinar la resistencia con la fuerza y el cardio, por así decirlo. El ejercicio aeróbico, que es caminar nada más, no estamos diciendo que corra en la caminadora, sino o hacer un poquito de bicicleta. Combinar los 3 elementos del ejercicio: resistencia, fuerza y cardio, que es el ejercicio aeróbico. Como el pilates, la yoga, los ejercicios con ligas, que eso es un ejercicio de resistencia, pelotas Yule, polainas, mancuernas, aparatos con peso bajo, nada más para mover sus brazos, estirarse, etcétera, etcétera. La recomendación de consejería dietética y la suplementación nutricional oral es fundamental. Hay que valorar principalmente si no hay riesgo inmediato de su sistema nutricional. Debe ser revalorado en intervalos regulares, típicamente cada 3 meses, o el titular al tratamiento antineoplásico, ¿no? O en casos donde el tratamiento tenga alto riesgo, inducir la malnutrición, al soporte nutricional profiláctico debe ser considerado también esa parte, porque puede tener amenazas de malnutrición, y eso también es fundamental, o de sobrealimentación. Entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces por eso es importante que lo vea un experto en nutrición. Los pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia o quimioradio pueden ser tratados con suplementación nutricional oral para incrementar su peso corporal, atenuar la pérdida de masa libre de grasa y mejorar su calidad de vida. Otras recomendaciones, por ejemplo, son dar los alimentos 6 a 8 tiempos la comida, poquito, pero varias veces, para no generarles o despertarles
las náuseas o el vómito. Como si igualmente se trata al paciente que tiene cirugía bariátrica, como tiene estómago pequeño, pues hay que darle alimentos en quintos. O el paciente que tiene como tratamiento algunos análogos de GLP-1 que se utilizan para disminuir el apetito, pues obviamente van a desarrollar vómito, van a desarrollar náuseas, si comen como acostumbran a comer, que se quieren cenar todo lo que no comieron y desayunaron y cenaron el día previo. Deben comer poco a poco, o sea, colaciones en quintos o como aquí menciono, 6 a 8 tiempos, para evitar las náuseas, pero aquí lo que tiene el paciente no es que tenga volumen disminuido del estómago, sino la misma quimioterapia les genera eso, y su misma anorexia. Se puede utilizar como macronutracéutico, los omega 3 son muy buenos, ya que disminuyen la inflamación. Otorgar el tratamiento específico para cada enfermedad, que eso sí es fundamental, o las complicaciones de la misma. ¿Cuándo se recomienda nutrición parenteral? La nutrición parenteral domiciliaria debe ofrecerse si la calidad de vida y la esperanza de supervivencia se encuentran severamente comprometidas por malnutrición progresiva. Indicadores de este beneficio potencial, pues ya lo desarrolla la OMS, de puntaje 0 a 2, que es un nivel bajo de inflamación sistémica, con niveles normales de albúmina, ya lo hablamos del score de Glasgow, el score modificado menor de 2 y la ausencia de enfermedad metastásica. Estos pacientes son candidatos a nutrición parenteral. Lo vamos a ver más claro en el caso clínico. ¿Y algún otro estado inflamatorio crónico? Pues sí, ¿cuántos estados inflamatorios ya no hemos visto? Esta pandemia que nos está generando mucho estrés, como es el COVID-19. Los pacientes que permanecen mucho tiempo en la unidad coronaria, como lo muestra este autor, se asoció con una disminución principalmente de 18.5% de los músculos femorales, de los músculos rectos, que son los rectos, son los femorales, entre el primer y séptimo día de estancia en la UCI. Fíjense, el 16.5% se disminuyó la masa magra de estos músculos. Pues vean cómo el COVID es un proceso también inflamatorio que te llega a la sarcopenia, pero también te puede desarrollar caquexia. La hospitalización y recuperación, el confinamiento, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, todos estos factores asociados al COVID generan sarcopenia. Incluso pueden llegar a desarrollar caquexia. La observación clínica indica que durante la fase aguda de la infección, que puede dar entre 2 a 3 semanas, el paciente corre el riesgo de perder de 5 a 10% su peso corporal, pero principalmente dirigido a sarcopenia. La ocurrencia crucial en el tren de eventos que conducen a la sarcopenia es la baja actividad física y el reposo en cama. Entonces empezar a hacer actividad física poco a poco. No estar tanto tiempo en cama porque eso genera más fatiga muscular. Más que nada, más pérdida de masa magra. Se ha demostrado que después de los 28 días, los individuos jóvenes sanos perderán más músculo cuando se les restringía a la cama y se les administraba hidrocortisona, que son el reposo en cama solamente. Entonces fíjense cómo es importante tomar en cuenta esto. Bien, otro dato importante de la sarcopenia asociada a COVID es que el paciente con sarcopenia de desarrollo agudo posterior a COVID-19 puede beneficiarse de una nutrición que proporcione al menos 400 kilocalorías por día, con 30 gramos de proteína o más durante al menos 30 días y hasta 60 días en aquellos que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes que estuvieron en unidad de cuidados intensivos no tienen idea cómo desarrollan este síndrome de sarcopenia. Incluso llegan a tener caquexia. Entonces hay que ayudarles y hay que darles tratamiento porque muchos de ellos son reversibles. Incrementar a 600 kilocalorías por día en personas con un riesgo particularmente alto de desnutrición. El riesgo de síndrome de realimentación en pacientes con distribución severa o en pacientes que estaban en ayunas debe de considerarse siempre de manera individual, que eso también es muy frecuente si no sabemos darle un buen plan de alimentación al paciente. Puede tener el síndrome de realimentación. Y obviamente hay que rehabilitar a todos los pacientes. Esto es fundamental. No
no nada más a cierto grupo, o sea, todos, o sea, independientemente si requirieron de unidad de cuidados intensivos o estuvieron internados solamente por COVID, sin llegar a utilizar esta terapia intensiva. Este es el caso clínico que quiero presentarles. Se trata de una paciente femenina de 65 años de edad con los siguientes antecedentes: cáncer de ovario metastásico con actividad en el sistema nervioso central. Fíjense, en encéfalo y en actividad intradural, extramedular, diagnosticado en 2018. Se le realizó histerectomía total abdominal más oforectomía bilateral, con 6 ciclos de quimioterapia y 21 ciclos de bevacizumab, que es un medicamento biológico que actúa como terapia de remisión, hasta el 2020. Posteriormente, con una recidiva a nivel cerebral en 2 ocasiones, por lo cual recibió radioterapia, y la última tuvo hace 2 semanas, y 3 resecciones tumorales cerebrales en región parieto-occipital. De los análisis quirúrgicos: hernioplastia, funduplicatura, rinoplastia, esterectomía total abdominal, masoforectomía bilateral y 2 resecciones cerebrales. Como medicamento actual, prednisona 50 miligramos cada 24 horas y el levetiracetam, que es un anticomisional, o sea, se utiliza en pacientes que tienen convulsión, y obviamente este paciente, como tuvo resección tumoral, pues tuvo ciertas crisis convulsivas por la misma resección. Y omeprazol. Su padecimiento actual inició hace 2 semanas con aumento de la salivación y náuseas. Posteriormente se acompaña de presencia de lesiones ulceradas en cavidad oral. Inicia tratamiento por externo con fluconazol, pero no presenta mejoría hasta hace una semana, con disminución considerable de la ingesta vía oral, con disfagia y odinofagia, por lo que se decide acudir a la valoración. El diagnóstico médico: mucositis grado 4, de acuerdo a la OMS, más cáncer de ovario metastásico con actividad en el sistema nervioso central, encéfalo y actividad intradural extramedural. Estos son los medicamentos que se estuvieron utilizando y el abordaje médico que se hizo a base de soluciones cristaloides, colutorios, fluconazol, que es el que se utiliza para la mucositis, el levetiracetam, que pues obviamente tiene como hallazgos indeseables la hipocalcemia, la reducción de niveles de vitamina D, que hay que tomar en cuenta. O sea, no nada más el hecho de tratar al paciente, sino ver cuáles son los eventos de interacción fármaco-nutriente que se presentan. Por ejemplo, el fluconazol habitualmente se asocia mucho con hipocalemia, esos pacientes que pueden tener niveles bajos de potasio. La dexametasona, que obviamente es un esteroide que puede incrementar la pérdida de magnesio, de piridoxina, potasio, retención de sodio, reducción de la capacidad para activar la vitamina D, el incremento del riesgo de pérdida ósea, la hiperglucemia, el omeprazol, disgeusia, tomó paracetamol, y este antifúngico pues no tiene ningún evento de interacción fármaco-nutriente, pero sí la mifostina, que produce principalmente náuseas y vómito y somnolencia. Ya hablando del caso de la exploración física, vemos que tiene una talla de 1.6 metros, o sea, 1.60. Su peso actual es de 60 kilogramos, o sea, no está disminuido de peso, pero tiene su cáncer, tuvo su problema quirúrgico. Entonces sí hay que ver aquí, en este caso, la prevención, evitar que este paciente llegue a la anorexia, llegue a la caquexia, porque pues es un paciente que tuvo resección importantemente quirúrgica de tumor y también de otras, de los ovarios, y pues obviamente es candidato a recibir un buen aporte nutricional. Fíjense, su área de superficie corporal de 1.63 y su índice de masa corporal de 23.43. Con base a estos son los datos que encontramos en los estudios bioquímicos, y están subrayados los más importantes, como son los niveles de albúmina, que fíjense cómo empezaron ligeramente, pues prácticamente no están bajos, que eso nos da un apoyo importante en la escala de Glasgow, de poderlo tener en un pronóstico pues no tan severo, ¿no? Podemos decir que tiene un estado de precaquexia, o sea, que está empezando ya a tener caquexia, porque vean la proteína C reactiva, que es lo que sí vale la pena señalar dentro del score de Glasgow, que es de más de 10.
Aunque tengas albúmina normal, si tienes una proteína C reactiva por arriba de 10, ya es precaquexia. Y es lo que, de acuerdo al score de Glago, está en estado de precaquexia. Y como tal, hay que tratarlo para que no llegue a la caquexia. Y esto, pues obviamente, a la caquexia refractaria y a la muerte. El índice pronóstico nutricional, fíjense, de 36, que pues es un índice muy bajo. El riesgo y que tiene un riesgo de mortalidad alta. El índice de albúmina globulina, pues ese no es tan riesgoso porque todavía tiene albúmina. El score de CONUD, pues sí tiene un score pues, de riesgo nutricional bajo, porque es la sumatoria de colesterol total, de conteo total de linfocitos, que eso también quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando tú encuentres un adulto mayor con niveles de linfocitos normales o altos, felicítalo. Esto indirectamente quiere decir que su estado corporal está muy bien, que no tiene sarcopenia, que no tiene caquexia, y directamente habla de buena salud, ¿no? Y que es una persona que no está tan mal. Por eso es que dentro de los scores se pone este punto importante. El conteo total de linfocitos te habla de un indicador de deterioro de la masa muscular. Y obviamente, pues este paciente pues no tenía, sus linfocitos no estaban tan bajos. Cuando hay, bueno, sí estaban muy bajos, perdón, estaba con una linfopenia severa, entonces sí tiene un alto pronóstico de deterioro de masa muscular. Entonces sí vale la pena pues hacer ya acciones dirigidas principalmente a un paciente con precaquexia. El pronóstico nutricional, por ejemplo, se obtiene con esta ecuación de 10 más albúmina sérica más 0.005, que es un indicador como que se utiliza en muchas fórmulas, y el conteo de total de linfocitos. Todo esto te da 36, que quiere decir que está muy bajo. ¿Por qué? Porque el conteo de linfocitos está muy bajo. Quizá la albúmina sérica está bien, está normal. Lo que le generó un bajo índice nutricional fue el conteo total de linfocitos. Por eso es que tiene un pronóstico pues, de riesgo de mortalidad alta. El CONUD, ya les mencioné, el score CONUD es la sumatoria de puntos albúmina, conteo total de linfocitos, que va de 0 a 1 normal, de 2 a 4 leve, de 5 a 8 moderado y de 9 a 12 severo. Aquí tuvo pues un índice CONUD no muy bajo tampoco, o sea, tiene un riesgo nutricional bajo, pero sí el de pronóstico de grado sí es de precaquexia, tiene grado 1 por la proteína C reactiva, solamente por la proteína C activa. Bien, aquí tenemos la prescripción que se le dio al paciente, pero más que nada lo que requiere para poder tener pues una buena respuesta de este problema de sarcopenia y de anorexia y de caquexia que inicialmente ya presenta, de precaquexia. Y aquí se le desglosó durante los días del 1 al 6, enfatizando mucho en las proteínas, lípidos, hidratos de carbono, zinc, omega 3, glutamina, tiamina y fluidos. Y esa es la prescripción nutricional ya de su nutrición parenteral. Y estos son los elementos que se utilizaron para poderle favorecer una buena calidad de vida y una buena respuesta al paciente. Y su monitoreo, que es fundamental. Aquí lo importante de este caso clínico es de que no nada más es calcular el tipo de alimentación que se va a utilizar, sino el seguimiento y la respuesta al mismo. Por eso es que hay que evaluar estos indicadores que son fundamentales. Uno, la proteína C reactiva. Si la proteína C reactiva empieza a disminuir, pues estamos ya teniendo un buen valor pronóstico. Su glucemia, que no esté por arriba de 180. Y esto es fundamental, sobre todo si se está administrando nutrición parenteral. Los signos y síntomas de deshidratación, un balance hídrico y gasto urinario de 24 horas. Eso debe ser diario. Semanalmente, el peso corporal, mantenimiento de su peso. Quincenalmente, solicitar una albúmina sérica para ver si esa albúmina ya aumentó, que no disminuya, pero sí que se mantenga como estaba o un poquito alta. Los electrolitos séricos, fundamentalmente el fósforo, para evitar el síndrome de realimentación. El filtrado glomerular también es fundamental para ver cómo está su función renal. La composición corporal de 4 compartimentos es crucial también, y eso hay que hacerlo en forma semanal.
Y su balance nitrogenado, que es fundamental, medir nitrógeno ureico semanalmente en mayoría de 24 horas. Es la forma de poder hacer un seguimiento adecuado de estos pacientes. ¿Qué concluimos? Que la desnutrición es un estado fisiopatológico que lamentablemente ya es una complicación común y de poco interés en el área hospitalaria. Los pacientes con cáncer son susceptibles a un estado mortal de malnutrición, ya que el tumor es un hospedero, por no decir parásito, que compite con el huésped por los sustratos nutricionales. Y nada más por los sustratos nutricionales, sino también por lo que genera, por ejemplo, ya hablamos del pardeamiento de los adipocitos, de la termogénesis. La mortalidad de un paciente oncológico aumenta por una desnutrición severa, un estado de sarcopenia y caquexia, lo cual es preventivo con una correcta intervención nutricional. Hay que intervenir en forma oportuna, es el mensaje. Otro mensaje es que para llegar que un paciente obeso no cante victoria, porque es el que más tiene tendencia a desarrollar sarcopenia y desnutrición y caquexia si le da cáncer. Y tiene mayor propensión a tener cáncer que cualquier otro sujeto. Entonces hay que cuidarse. Hay que llevar a cabo una buena calidad de vida y una buena nutrición, que es lo fundamental, la piedra angular de todo, la buena nutrición. Y obviamente acercarse a profesionales de salud para poder llevar a cabo un seguimiento. Si ya tienes problema de obesidad, acercarte a un experto en el manejo de obesidad, a un experto en el manejo de cómo puedes llevar a cabo tu plan de nutrición. El evitar las dietas, decir dieta ya te está condenando a que tú sigas un rigor de plan de nutrición que a veces es absurdo. Las dietas escritas o ya impresas no son muy buenas, hay que individualizar al paciente. Y es fundamental todo esto. Fíjese, estoy hablando ya como si estuviera hablando de un problema que tiene nuestra población en México, que es la desnutrición, la malnutrición, porque el obeso es un paciente malnutrido. Y con esto me despido dándole las gracias y pues me da para mí un honor haber participado en este excelente congreso. Muchas gracias por su atención.